La globalización, consecuencias humanas, por Zygmunt Bauman. 12. 3. Después del Estado Nacional, ¿qué? En la generación anterior, la política social se basaba en la creencia de que las naciones, y dentro de estas las ciudades, podían controlar su fortuna. Ahora se abre una brecha entre la política y la economía, observa Richard Sennett. Ahora que la velocidad global del movimiento toma impulso, que se comprime el espacio-tiempo en cuanto tal, como señala David Harvey, algunos objetos se desplazan más velozmente que otros. La economía, el capital, o sea, dinero y otros recursos necesarios para hacer las cosas, para ganar más dinero y hacer aún más cosas, se desplaza rápidamente, lo suficiente para mantener un paso de ventaja sobre cualquier gobierno territorial, claro está, que intente limitar y encauzar sus movimientos. En este caso, la reducción del tiempo de viaje a cero introduce una nueva dimensión, la aniquilación total de las restricciones espaciales, o, mejor, la total superación de la gravedad. Aquello que se mueve con velocidad similar a la del mensaje electrónico está prácticamente libre de las restricciones relacionadas con el territorio dentro del cual se originó, aquel hacia el cual se dirige o el que atraviesa de paso. Un comentario reciente de Martin Wolacott expresa correctamente las consecuencias de esa emancipación. El conglomerado sueco-suizo ASEA Brown Boveri anunció que reduciría su mano de obra en Europa Occidental en 57,000 y crearía puestos de trabajo en Asia. Por su parte, Electrolux anunció que reducirá el 11% de su planta global. La mayor parte de las disminuciones serán en Europa y Norteamérica. Pilkington Glass también anunció recortes significativos. En solo 10 días, 3 firmas europeas habían eliminado puestos de trabajo en una escala comparable por su magnitud con las cifras mencionadas en las recientes propuestas de los gobiernos francés y británico sobre creación de empleos. Se sabe que Alemania perdió 1 millón de puestos de trabajo en 5 años y que sus empresas construyen plantas en Europa Oriental, Asia y América Latina. Si la industria europea occidental se está desplazando masivamente hacia afuera del continente, las discusiones sobre cuál es la mejor política oficial para enfrentar el desempleo parecen más bien incongruentes. Hacer el balance de lo que otrora parecía el marco indispensable del pensamiento económico, la National Economy, se convierte cada vez más en una ficción contable. Como dice Vincent Cable en su reciente panfleto Demos, ya no parece evidente el significado del término British, británico, aplicado al Midland Bank o ICL, o incluso a empresas como British Petroleum, British Airways, British Gas o British Telecom. En un mundo donde el capital no tiene domicilio establecido y los movimientos financieros en gran medida están fuera del control de los gobiernos nacionales, muchas palancas de la política económica ya no funcionan. Alberto Melucci sugiere que la influencia de las organizaciones supranacionales, planetarias, al crecer velozmente, ha tenido el efecto de acelerar la marginación de las áreas débiles y a la vez de abrir nuevos canales para la asignación de recursos, alejados, al menos en parte, del control de los diversos estados nacionales. Según G.H. von Wright, parece que el Estado Nacional se erosiona, o acaso se extingue. Las fuerzas que lo erosionan son transnacionales. Puesto que los estados nacionales son el único marco existente para los balances contables y las únicas fuerzas efectivas de iniciativa política, la transnacionalidad de las fuerzas que los erosionan los excluye del terreno de la acción deliberada, resuelta, potencialmente racional. Tal como sucede con todos los factores que suprimen esa acción, esas fuerzas con sus formas y acciones están protegidas por la bruma del misterio. Son fuerzas de conjeturas más que de análisis fiables. Como dice von Wright, las fuerzas forjadoras de carácter transnacional
Son en gran medida anónimas y por ello difíciles de identificar. No conforman un sistema u orden unificado. Son una aglomeración de sistemas manipulados por actores en su mayoría invisible. No existen unidad ni coordinación premeditada de esas fuerzas. El mercado no es la negociación interactiva de fuerzas en competencia, sino más bien el tira y afloja de exigencias manipuladas, necesidades artificiales y la avidez por las ganancias rápidas. Por todo esto, el proceso de extinción de los estados nacionales que está en curso se encuentra rodeado de una aureola de catástrofe natural. No se comprenden plenamente sus causas. Aunque se las conoce, no se puede prever con exactitud. Y aunque se las prevea, de ninguna manera se pueden impedir. Pista sensación de desasosiego, reacción previsible ante una situación carente de palancas de control y la vista está expresada lúcida y filosamente en el título del libro de Kenneth Howitt, El nuevo desorden mundial. A lo largo de la era moderna, nos habituamos a la idea de que el orden equivale a ejercer el control. Justamente este postulado, sea bien fundado o ilusorio, de ejercer el control es lo que más echamos de menos. No se puede atribuir al nuevo desorden mundial vigente tan solo a la circunstancia que constituye la razón evidente y más inmediata para sentirse desconcertado y anónimo. La confusión de la mañana siguiente, tras el brusco fin del gran cisma y el súbito derrumbe de la rutina política basada en los bloques de potencias, si es que en verdad fue esa caída lo que hizo sonar la alarma. La imagen del desorden global refleja más bien la nueva conciencia, facilitada, pero no necesariamente causada, por la muerte repentina de la política de los bloques, de la naturaleza esencialmente elemental y contingente de las cosas que antes parecían estar controladas, o al menos ser controlables desde el punto de vista técnico. Antes de la caída del bloque comunista, la situación mundial era contingente, errática y caprichosa, pero su naturaleza estaba oculta por la reproducción cotidiana del equilibrio entre las potencias mundiales, que agotaba las energías y absorbía el pensamiento. Al dividir el mundo, la política de las potencias creaba la ilusión de la totalidad. Para integrar nuestro mundo común, se asignaba a cada rincón, por minúsculo e insignificante que fuese, su función en el orden global de las cosas, es decir, en el conflicto entre las dos potencias, y en ese equilibrio tan meticulosamente conservado como precario. El mundo era una totalidad, en la medida en que nada en él podía escapar a su función, es decir, nada era indiferente desde el punto de vista del equilibrio entre las dos potencias que se apropiaban de una buena parte del mundo y relegaban al resto a la sombra de esa apropiación. Cada cosa tenía su significado, y este derivaba de un centro dividido, pero único, el de los dos enormes bloques trabados, aferrados, unidos en combate mortal. Superado el gran cisma, el mundo ya no presenta el aspecto de una totalidad. Parece más bien un campo de fuerzas dispersas y desiguales, que se cristalizan en lugares difíciles de prever y adquieren un impulso que en verdad nadie sabe detener. En pocas palabras, se diría que nadie controla el mundo. Peor aún, en estas circunstancias no está claro qué significaría controlar. Como antes, las iniciativas y las acciones destinadas a poner orden son locales y están orientadas a resolver problemas. Pero no existe una localidad tan soberbia como para hablar en nombre de la humanidad en su conjunto, ni que se haga escuchar y obedecer por esta cuando emite sus pronunciamientos. Tampoco existe un problema que pueda aprender y extender la totalidad de los asuntos globales y a la vez obtener consenso.